Muchísimas gracias, buenos días. No sé si tengamos manera de tener la parte para pasar las diapositivas sin un señalador, si no las vamos pasando así. El día de hoy vamos a tener un pequeño simposio vía aérea unificada, donde vamos a abordar aspectos no solamente de alergia, por eso el nombre que ustedes tienen en algunos programas no se alcanzó a cambiar, sino vamos a hablar también de un poquito de la función inmunológica de la vía aérea unificada. Y antes de entrar de lleno con los alergólogos e inmunólogos excelentes que nos acompañan el día de hoy, yo les voy a dar una pequeña reseña de lo que es el concepto de la vía aérea unificada como tal, para que ustedes puedan ir integrando el por qué traemos alergólogos e inmunólogos a este foro. La vía aérea unificada se define como hágase la inflamación, así en el bronquio como en el cerebro. Sí, básicamente lo que va a suceder a nivel nasosinusal va a suceder a nivel bronquial y viceversa, como lo veremos a continuación. Empezamos a darnos cuenta alrededor de los inicios del año 2000, como ustedes pueden ver en estas referencias, temprano de infancia, una vez que el niño ya se diagnostica como tal como rinitis alérgico, puede prevenir la aparición de asma tardía a los 18 meses hasta en un 30%, ¿sí? Rompiendo, digamos, los mecanismos de la marcha alérgica. Entonces, el control de la rinitis alérgica oportuno nos puede favorecer el evitarle la aparición de asma bronquial al menos al 30% de los niños. Entonces, vean ustedes cómo sí es muy importante. Vamos a ver, ojalá si funciona esto para poder ver un poquito más. Entonces, de que existe una relación, esta es indudable. Vamos a ver si esto pasa. No pasó, pero bueno, no importa, seguimos igual. Bueno, este es otro estudio en el que se estudiaron a pacientes con rinitis alérgica sin ninguna evidencia clínica de asma. ¿Eres asmático? No. A ver, vamos a hacer espirometría y todo. No, todo salió normal. Ah, perfecto. Pero ¿qué creen que hicieron con estos pacientes? Pacientes que iban a ver a un otorrino, que se les dijo, vamos a hacerles a todos una espirometría, vamos a hacerles a todos estudios para ver qué presentan. Vean ustedes cómo hubo disminución, aunque sea leve, de la FEV1 en por lo menos 50% de los pacientes. Esa disminución fue leve en un 50%, pero llegó a ser moderada en un 9% de los pacientes. Y otra cosa, 41% de los pacientes presentaron disminución de FEV25-75 a menos del 80%, lo cual indicaba que existía una obstrucción de la vía aérea pequeña o inferior o de bajo calibre, ¿sí? ¿Esto qué indica? Que si bien no todos llegan a ser alérgicos, casi la mitad asmáticos, casi la mitad de los pacientes con rinitis alérgica presentan algún tipo de repercusión en su vía aérea inferior. Ahora, pacientes con rinitis alérgica sin asma frecuentemente presentan hiperreactividad bronquial no específica. Son pacientes pues, que están respirando por la boca y etcétera, y que de repente ante algún estímulo pueden presentar algún tipo de broncoespasmo sin necesariamente ser asmáticos como tal. Y se ha visto en otros estudios, nuevamente lo que les comenté, que el manejo oportuno de la rinitis alérgica puede prevenir exacerbaciones asmáticas, que los antihistamínicos administrados a tiempo reducen no solo los síntomas a nivel nasal, sino también los síntomas asmáticos y mejoran las pruebas de función respiratoria de vía aérea inferior, ¿sí? Entonces, manejando la pura rinitis, logramos estabilizar muchas veces el asma. Ahora, ¿qué pasa con la rinosinusitis crónica? ¿Sí? Se ha visto que hay una fuerte asociación de la misma con asma en todas las edades, y que cuando existe obviamente atopia, cuando existe alergia, esta asociación va a ser mayor, ¿sí? Ahora, en la rinosinusitis crónica no alérgica se ha asociado a asma, sí, pero de inicio más tardío. Esto lo extraigo de EPOS 2012, que es una de las guías internacionales con más prestigio en manejo de sinusitis crónica. ¿Qué pasa en pacientes con rinosinusitis crónica sin diagnóstico de asma? Muy similar a lo que sucede con los pacientes con rinitis, ¿sí? Van a tener una función pulmonar disminuida contra los controles sanos. O sea que un paciente que tiene una rinosinusitis crónica, independientemente de que ésta sea polipoidea o no polipoidea, va a tener por lo general pruebas respiratorias con menores resultados, con resultados más pobres que los pacientes que no lo tienen, ¿sí?
se ha visto que la rinocinositis crónica se acompaña de una alta incidencia de enfermedad subclínica de la vía aérea inferior. Y este es un mensaje que yo les quiero dar a todos ustedes. Todos los que están aquí presentes, que son otorrinos, manejamos sinusitis crónica. Pero ¿cuántos de ustedes, quiero que sean súper honestos y levanten la mano, cuántos de ustedes realmente le piden espirometría por lo menos a sus pacientes con rhinosinusitis crónica? Yo lo hago porque ya me acostumbré a estar trabajando en el INER, pero de ustedes realmente, levanten la mano, ¿quién lo hace? Mire, nada más alcanzo a ver a uno, pero vean de todos los que somos, uno solo. Y yo creo que después de esta plática los exhorto a que sea al revés. Quizá alguno de ustedes no lo haga, pero que la mayoría. No nos cuesta mucho pedir una espirometría y una tele de tórax, y nos puede dar muchísima información. Acuérdense ustedes que si el asma no lo tratamos a tiempo y lo dejamos evolucionar, a la larga nos puede dejar un daño pulmonar permanente. Si no es de que pues al rato se controla. El asma, si yo lo detecto a tiempo y en fases tempranas y doy manejo oportuno, puedo evitarle al paciente problemas ya de remodelación bronquial, bronquiectasias, etcétera, a largo plazo. Le estoy preservando función pulmonar. Y nuestro deber no es solamente tratar la rhinosinusitis crónica, nuestro deber es ver al paciente como un todo. Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar es: busquen asma bronquial, busquen problemas pulmonares en sus pacientes con sintomatología nasal crónica. Ahora, yo no soy el primero en escribir esto, ni fue Jean Busquets, ni fue ninguno de los autores que les presenté. El primer reporte histórico que hay del médico que observó esta relación entre vía aérea superior e inferior es Galeno de Pérgamo, ¿sí? Y que decía en uno de sus textos que había que liberar la obstrucción nasal con el fin de mejorar los síntomas del asma. Y acuérdense que de hecho él fue el que dio esa palabra de asma bronquial como tal, hablando de esa insuficiencia, de esa disnea que existía en algunos pacientes. Entonces, el primer médico que maneja el concepto de vía ramificada, yo creo que es Galeno, y por eso todos debemos ser muy galenos. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de todo esto que yo les mencioné? Porque no vengo nada más a hablarles de estadísticas, sino ¿por qué se da esto? ¿Qué es lo que sabemos hoy en día que puede explicar esto? Y seguimos nosotros tomando como Biblia este texto de Gottlieb de 1925. Entonces vean cómo realmente a veces hay que ser humildes y no decir, no, todo es de ahorita, y empezar a echar mano atrás de lo que han publicado otras grandes mentes que se dieron cuenta de muchas cosas. Estos son los textos, estas son las palabras que él usaba, y hablaba de la descarga retronasal. Vean ustedes creen que esto no nos puede impactar en vía aérea inferior, por supuesto. Es como tal, la irritación que causa el moco, la descarga mucopurulenta o la descarga mucosa cargada de citocinas, etcétera, que puede entrar directamente a tráquea. Pero la segunda, y esto aquí es donde yo digo que Gottlieb fue muy visionario, que él habló de que seguramente había diseminación tóxica, linfática o hemática. Obviamente no habló de leucotrienos, obviamente no habló de citocinas ni de histamina, no las conocían, ¿verdad? No sabían realmente aislar esas sustancias, pero sí dijo, ha de haber alguna sustancia que se produce en la nariz de estos pacientes y que afecta a los pulmones, o viceversa, y que viaja por la sangre o por la linfa. Hoy en día sabemos que tenía razón. Entonces, la verdad, mis respetos, porque tenían una capacidad de abstracción impresionante. Por otro lado, hablaba de que la función nasal restringida per se favorecía la irritación bronquial. Obviamente el aire al entrar por la boca pues no se está purificando, no se está humidificando, no está agarrando una temperatura ideal, llega frío, llega cargado de partículas y contaminado a la vía respiratoria inferior, y eso nos causa un efecto. Y por último, él hablaba de la posibilidad de un reflejo nasobronquial, que por vía de algún estímulo a nivel nasal, que todavía no lo explicaba, pero sí seguramente algún reflejo que hacía que la nariz reaccionara, y ese reflejo por vía neural y causara una reacción en vía aérea inferior. Entonces ustedes van a ver que todos estos mecanismos se describen en un texto mucho más reciente, del 2016, ¿sí? En donde hablan precisamente de lo mismo. Vean ustedes, el antígeno que entra a nivel nasal, que nos causa la inflamación TH2, nuevamente, la diseminación tóxica, linfática o hemática,
¿sí? Vean ustedes cómo podemos encontrar el mismo concepto, obviamente ya hablando de citocinas, interleucina 4, 5, 13, que llegan a la médula ósea, estimulan la generación de leucocitos reactivos, etcétera, interacción con la inmunidad innata, penetración de antígenos patógenos, contaminantes a la vía respiratoria, pero también la descarga retronasal, la inflamación nasal postretobronquial, y vean ustedes cómo hablan de un reflejo nasobronquial y un reflejo bronconasal, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esos autores que nos hacen como un compendio de todo, no dicen nada nuevo, nada más que lo dicen mucho más profundamente, ¿sí? Ahora, el síndrome de descarga nasal o retronasal lo describe Laennec en el siglo XIX, y él fue el que escribió que había una asociación directa entre la rinorrea que presentaba el paciente con descarga retronasal y su tos productiva. Decía, gran parte de los pacientes que traen tos productiva la traen porque hay una descarga retronasal, y tenía razón. Ahora, posteriormente se demostró que esto es real, que existe ese paso de secreciones a través de todos estos estudios, 1929, 32, 60, 62 y hasta 2009, en donde hicieron mediante diferentes técnicas. Algunos pintaban el moco con azul de metileno, algunos con radioisótopos, etcétera, para encontrar que ese radioisótopo o ese colorante azul de metileno, etcétera, y todo, se lo encontraban en tráquea y bronquios. Entonces se evidencia ya que existe un paso real de secreciones de nasosinusales al árbol traqueobronquial, y que no es cierto que el 100% lo estamos deglutiendo y se nos va a la pancita. Eso es totalmente falso. Sí hay una parte de nuestras secreciones que pasa. Y en conceptos mucho más modernos, hablando ya de la microbiota, existe una relación directa entre la microbiota nasal y sobre todo oral en un individuo sano. Y escuchen lo que les estoy diciendo ahorita. En un individuo sano que no tiene una descarga retronasal evidente, que no tiene mucha descarga de mocos, que tiene un poquito normal, correlaciona mucho lo que hay en la cavidad oral con la microbiota que se encuentra en el estómago y en pulmón. Ahora, en un individuo con rinosinusitis crónica y sobreproducción de moco, la microbiota va a correlacionar más entre la nariz y el pulmón. ¿Sí? Cuando existe patología respiratoria superior, va a haber una modificación de la microbiota pulmonar en concordancia con la alteración de la microbiota a nivel nasal. Y lo vemos, por ejemplo, en un ejemplo muy claro, la fibrosis quística, ¿no? Cuando tenemos una colonización por pseudomonas en los pólipos de la vía aérea superior en fibrosis quística, vamos a tener la misma pseudomonas a nivel pulmonar. Ahora, se ha visto que este síndrome de descarga retronasal es mucho más importante durante el sueño. Y esto es muy fácil de entender. Cuando estamos dormidos, sí se mantiene el tono del músculo cricofaríngeo, o sea, se mantiene cerrado nuestro esfínter esofágico superior. Sin embargo, se va inhibiendo, conforme vamos a entrar en fases de sueño más profundas, se va inhibiendo el reflejo de deglución y se va inhibiendo el reflejo tusígeno. Entonces, ¿esto qué favorece? La penetración de las secreciones nasales al árbol traqueobronquial. Ahora, ¿existe este famoso reflejo nasobronquial del cual hablaba Gottlieb en 1925? Se ha estudiado que sí, sí existe efectivamente, y hay estudios que demuestran que el estimular exclusivamente a la nariz, sellando la nasofaringe, si esto se le sella la nasofaringe para que sea imposible que el estímulo pase directamente a la boca y de ahí al bronquio, se sella la nasofaringe, si el paciente está respirando por la boca y se le mete al paciente un irritante, exclusivamente aire frío o algún irritante a la nariz, y en asmáticos se obtiene una broncoconstricción aunque la gente no haya llegado a los bronquios. ¿Sí? Esto ya se demostró, y en pacientes sanos existe una elevación de la resistencia en vía aérea inferior, sin llegar a un broncoespasmo, sin llegar tampoco a algo patológico, y se inhibe ya sea con anticolinérgicos inhalados o con anestésicos tópicos. Si yo le pongo al paciente gilocaína en la nariz, no obtengo ese mismo reflejo. ¿Sí? Lo cual habla de que es meramente neural, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con que sí haya alcanzado a pasar parte de ese estímulo al aire. Y se ha visto que está mediado por el trigémino, que es el que recibe a nivel nasal, ¿sí? las terminaciones que tenemos a nivel nasal del trigémino, y obviamente responde luego el nervio vago, causando la broncoconstricción. Ahora, vamos a ubicarnos un poquito
poquito en lo que es la diseminación tóxica. Hoy en día sabemos que tenemos dos patrones, acuérdense que tenemos otros, ¿no? También está TH17, etcétera y todo, pero básicamente vamos a hablar de los dos grandes grupos de inflamación, que son los que nos dan los endotipos de sinusitis crónica, etcétera, que es la diferenciación TH1 de los linfocitos o la diferenciación TH2. ¿Y de qué depende toda esta diferenciación? Bueno, en un individuo sano depende de qué tipo de antígeno va a ser presentado por la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula fagocitaria, macrófagos, células Langerhans, etc. Llega y está presentando un antígeno a la célula T. Y dependiendo de si este antígeno es bacteriano o viral, o si este antígeno es parasitario o alergénico, vamos a tener una diferenciación linfocitaria hacia TH1 o TH2. Si este linfocito se vuelve TH1, va a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxinas y sobre todo interleucina 8, que es un factor que nosotros llamamos también neutrofílico quimiotáctico, ¿sí? O que va a favorecer la quimiotaxis de neutrófilos. Por otro lado, si el estímulo es parasitario o alergénico, vamos a tener estas famosas interleucinas que son las clásicas del perfil TH2, interleucina 4, 5, 13, ¿sí? Que todas estas nos van a activar eosinófilos, van a inhibir la apoptosis de los mismos y van a favorecer también su replicación y su activación, ¿sí? ¿Existen algunas otras patologías que integren los mismos mecanismos o solamente hablaríamos de rinitis alérgica y de asma? ¿Y ustedes qué creen? Pues que sí, existen muchas, ¿sí? Se habla del síndrome sinobronquial, ahorita vamos a hablar del clásico, pero hoy en día la definición correcta de un síndrome sinobronquial es cualquier tipo de rinosinusitis crónica, ¿sí? Que se acompañe de tos con expectoración, disneas, sibilancias, que mejoran tras el tratamiento efectivo de la inflamación sinusal. Si yo veo, por ejemplo, que dándole el tratamiento oportuno de sinusitis a un paciente, el paciente deja de tener sibilancias y todo, estábamos ante la presencia de un síndrome sinobronquial que seguía los mismos mecanismos de Golgi. ¿Qué tipos de sinusitis crónica tenemos? Pues ya nuevamente vamos al patrón de infección TH1 o TH2, sin pólipos o pólipos. Aquí estamos viendo las TH1 sin pólipos, la inmunocompetencia, la típica rinosinusitis crónica que tenemos bacteriana con flora polimicrobiana, etcétera, y todo, que puede ser hasta odontogénica, ¿verdad? Podemos tener las inmunodeficiencias con diferentes tipos de, por ejemplo, deficiencias en subclases IgG, como invariable, antipolisacáridos, etcétera, o podemos tener las polipoideas TH1, como la poliposis del oriental, fibrosis quística, disinencias mucociliares, síndrome de Young, síndrome de Wox, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos las TH2 sin pólipos, y esta es una actividad que yo les quiero hacer hincapié, muy común y que buscamos muy poquito. Es la famosa rinitis alérgica, a la que nunca le hicimos pruebas cutáneas, hasta que un día se nos ocurre, vamos a hacer pruebas y sale negativo completamente, ¿no? Entonces, pues este paciente no es alérgico a nada, pero se comporta igualito a una rinitis alérgica. Es una rinitis alérgica en la que se están acumulando muchos eosinófilos en la nariz y se cree que este es el primer paso para la poliposis nasosinusal. Entonces no pierdan de vista a sus pacientes. Si salen pruebas cutáneas negativas y el paciente tiene sintomatología de rinitis alérgica aparentemente, estos pacientes muy probablemente pueden desarrollar una poliposis nasal y no los debemos perder de vista. Entonces no se dan de alta, ¿sí? Los volvemos a ver. La rinosinusitis crónica eosinofílica, primer paso también de una poliposis nasal que nos puede también estar reflejando el inicio de un síndrome de Samter o EREA. Y de las polipoideas, poliposis aislada, poliposis con asma, EREA, síndrome de Church-Strauss, obviamente, eosinofílico, y las alérgicas micóticas. Entonces, todas estas nos pueden causar afección también de la vía aérea inferior. Entonces vamos a hablar de síndromes sinobronquiales neutrofílicos y eosinofílicos. Los neutrofílicos son todos estos, la panbronquiolitis con rinosinusitis, fibrosis quística y todos los que les mencioné anteriormente. Y las eosinofílicas, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que les enseñé en la tabla. ¿Y qué comparten en los mecanismos? ¿Qué comparten como mecanismo inicial? Lo que les dije, sobre todo en los neutrofílicos, una liberación excesiva de interleucina 8, ¿sí? Que va a ser liberada por otras estas células, y se ha visto que existe una correlación directa entre los niveles de interleucina 8 y el daño pulmonar que va a presentar el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Al liberarse todas estas, se van a reclutar polimorfonucleares que van a liberar estas sustancias que nos van a llevar a un daño tisular crónico con remodelamiento, metaplasia escamosa y bronquiectasis.
metastasis. Entonces, es el mecanismo en común que comparte, por ejemplo, la bronquiolitis o la disinesia mucociliar primaria, comparten ese tipo de mecanismo. El síndrome sinobronquial clásico, que es el que yo les decía, crónica neutrofílica con bronquiolitis, hago el hincapié nada más porque si ustedes ponen en la literatura, voy a buscar síndrome sinobronquial, les va a salir este primero y van a decir que es más frecuente en orientales y todo, pero si ustedes se meten un poco más a las clasificaciones, se van a dar cuenta que este es básicamente un tipo más del síndrome sinobronquial. ¿Sí? Este efectivamente es mucho más frecuente en japoneses, no haremos el hincapié en esto, ya se nos explica. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros criterios diagnósticos? Tos productiva por más de 3 meses al año, por 2 años, rhinosinusitis crónica demostrada, sin un asma comprobable como tal, sin historia de semilanzas y sin enfisema pulmonar en un inicio, pero que nos llevan a afección pulmonar. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando hay trastornos del aclaramiento mucociliar? Vamos a tener una colonización bacteriana crónica, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, aquí ven los cilios, es una fotografía de microscopía electrónica, obviamente está dibujada, en donde ven ustedes los cilios, ven el moco muy espeso y aquí ven una pseudomona bien a gusto arriba haciendo un biofilm arriba del moco. Entonces vamos a tener una colonización bacteriana crónica en todas estas, generalmente va a ser por pseudomona, que nos va a llevar a grandes problemas. Y existe una correlación directa entre la colonización de senos paranasales y la pulmonar, como se los mencioné anteriormente, generalmente por pseudomona, pero también por Staphylococcus aureus. Y se ha visto que el tratamiento médico y quirúrgico de la nariz va a mejorar la función pulmonar. Los eosinofílicos todos comparten mecanismos muy similares, pero ya vimos que son más por las citocinas que les mencioné, interleucina 4, 5, la 13, en donde vamos a tener esta asociación de la rinza con asma, poliposis con asma, tolerante a aspirina o intolerante a aspirina, y la micosis alérgica sinobronquial, en donde lo que tenemos es básicamente, una vez que se activó el linfocito TH2, va a producir interleucina 4, 5, 13, que por un lado nos van a activar a los linfocitos B para producir IgE específica, pero también nos van a favorecer la migración del eosinófilo fuera del endotelio vascular para penetrar a los tejidos e irlo colonizando, y este eosinófilo se va a activar, se va a replicar, se va a dejar de morir, ¿sí? Vamos a tener una disminución de la apoptosis. Vamos a tener liberación de factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos que nos van a favorecer una mayor diferenciación linfocitaria. Vamos a tener nuevamente las mismas citocinas que nos van a llevar a lo que les comenté, un aumento de sobrevida, diferenciación y quimiotaxis de estos mismos eosinófilos, ¿sí? Que a su vez van a liberar estas proteínas que nos van a llevar a un edema. Toda es la primera fase que vamos a tener, el edema. Y aquí es donde regreso a la reacción alérgica con la eosinofilia. El edema es el primer dato que vamos a tener, ¿sí? Pero si ustedes siguen este edema, vamos a terminar muchas veces en poliposis nasociliar, abusados. Todos vemos pacientes con esa rinitis que hasta lo ponemos como si fuera un diagnóstico de rinitis no específico. No los pierdan de vista, por favor, lo hemos visto muchas veces, terminan en poliposis nasal, muchos de ellos. Ahora, en todos estos existe liberación de factores transformante tisular beta, que es el que nos va a llevar a síntesis de colágeno y matriz extracelular, que a nivel molecular son los que van a explicar el remodelamiento tisular crónico que vamos a tener en asma, y a nivel nasal vamos a tener la formación de un estroma fibroso que nos va a llevar a la formación de pólipos. También vamos a tener liberación de angiogeninas, que son las que nos van a explicar que tengamos tanta vasculatura en los pólipos. Entonces, sí son mecanismos muy similares que nos van a llevar a lo mismo. Y pues básicamente esto ya no ahondo en esto, ya dimos una plática al respecto, lo que es la tetrada del síndrome de Sandberg, que no hay un mejor ejemplo de la unión entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, y por eso me permito hoy venirles a traer este mensaje, porque llevamos muchos años manejando pacientes de este tipo. ¿Cuándo sospechar que ya hay intolerancia a la aspirina? Si el paciente tiene un asma leve, pues un 10% de posibilidades, no es tan despreciable. Si el asma es severo, 1 de cada 5. Si tiene poliposis nasal, también 1 de cada 5. Pero abusamos, si el paciente tiene asma severa, ¿sí? Y además tiene pólipos, tiene la posibilidad hasta en un 78% de tener realmente un síndrome de Sandberg. Entonces estamos viendo que puede ser un continuo que nos lleva finalmente a esto. Y bueno, abusados con tensión urticaria crónica, que ese no es mi campo de experiencia. La fisiopatología, sin querer meterme de lleno, un desajuste en la vía del ácido araquidónico con una sobreproducción de cisteína y leucotrienos y una subproducción de prostaglandina E2, lo cual nos lleva a perder los mecanismos de broncorelajación y tener mayor broncoconstricción, mayor edema y mayor diferenciación de H2.
¿sí? Nuevamente lo mismo, acuérdense que el síndrome de Samter está relacionado con modificaciones genéticas ya conocidas, ¿sí? que se expresan a través de algún daño inicial. Se cree que puede ser sobre todo el rinovirus, pero pueden ser otros, que son los que permiten que estos genes expresen y tengamos este desajuste final de la vía del ácido arácnido, ¿sí? Y por último termino con esto, que es la micosis alérgica sinobronquial. Abusados, ustedes ven una aspergilosis nasal. No estoy hablando de la bola de ojos, estoy hablando de ya cuando existe algún tipo de invasión, ¿sí? Que existe algún daño, y sobre todo cuando ven la rhinosinusitis alérgica micótica, que ven esta mucina alérgica rodeando los pólipos, están operando los pacientes, sale este moco muy espeso y tiene cristales de Charcot-Leyden y todo. Por favor, no se les olvide ir a buscar abajo, porque estos pacientes pueden tener una bronquitis crónica con bronquiectasias, o lo que también se llama una aspergilosis alérgica micótica. Entonces no es tan infrecuente, está descrito el síndrome de micosis alérgica sinobronquial por aspergillus, en donde vemos básicamente los mismos mecanismos. Existe una alergia demostrada al aspergillus, ¿verdad? Pruebas cutáneas positivas, tenemos cristales de Charcot-Leyden en la nariz con pólipos, pero abajo tenemos asma, y muchas veces pecamos los sobrinos de no ir a ver qué está sucediendo abajo. ¿Qué pasa cuando estos pacientes los tenemos que operar? Por ejemplo, en la poliposis, lo que queremos es darles una nariz funcional, atenuar el reflejo nasobronquial y controlar la inflamación. Se ha demostrado que existe directamente y estadísticamente significativo un impacto positivo en el control del asma. Si un paciente con pólipos yo lo opero, va a ser mucho más fácil de controlar a nivel asmático. Hay otros estudios que demuestran que la FEV1 mejora en todos los casos, aunque la mejoría es subjetiva en 91%, objetiva en el 83%, pero la FEV1 sí mejora en todos los casos. Hay mejoría obviamente de los síntomas de sinusitis crónica con menor descarga retronasal, y también obviamente a mejorar el acondicionamiento del aire inhalado a través de la nariz, pues también hay menor irritación. Esa es nuestra propia serie, esta que ya fue publicada, ustedes ya podrán encontrar el artículo en internet, la que publicamos en 119 pacientes operados de poliposis, donde vamos a concentrarnos en estos dos grupos, EREA y poliposis con asma. Estos no tenían asma, se les descartó, ¿sí? Y básicamente lo que demostramos es que tanto en poliposis con EREA como sin EREA, alrededor del 60% de los pacientes presentó una mejoría significativa del asma tras la cirugía. Ese es el impacto directo que nos dio la cirugía sobre el asma en estos pacientes. Entonces no hay que dudar, cuando tenemos un asma de difícil control, aunque los pólipos sean chiquitos, quizá una cirugía también nos pueda ayudar. Conclusiones entonces, es un hecho que la totalidad de la vía aérea conforma una sola unidad funcional. Eso ya no lo podemos discutir, ¿sí? Existen varias patologías sinobronquiales que pueden dividirse en neutrofílicas y eosinofílicas, y la asociación rinitis alérgica asma es el modelo más frecuente y debe de buscarse siempre e intencionadamente. Entonces, por favor, otorrinos, a pedir espirometrías y a pedir consultas con los alergólogos, ¿sí? El tratamiento de la patología de la vía aérea superior siempre facilitará el manejo de la vía aérea inferior, y es indispensable nuevamente el manejo multidisciplinario de la enfermedad crónica de la vía respiratoria. Y con esto acabo esta primera parte del foro. Les agradezco mucho su atención, y si quieren las preguntas las hacemos terminando las presentaciones de mis colegas. Muchas gracias.